Hace 47 años, cada uno de nosotros, los que ya peinamos canas, habíamos tenido oportunidad de ver un episodio casi inimaginable para la mayoría del pueblo argentino, a pesar de que nunca se había perdido la esperanza. 18 años de proscripciones terminaban nada más ni nada menos un 12 de octubre con el juramento por tercera vez como presidente de la Nación Argentina de Juan Domingo Perón. Un hecho absolutamente distinto, porque él no había regresado para ser presidente, venía para ser el gran consejero, prácticamente lo obligamos nosotros, porque la sociedad no se resistía de haber luchado tantos años para su regreso y que él no asumiera la máxima representatividad institucional del país. Lo obligamos a Perón a ser presidente, lo obligamos a ser por tercera vez presidente y se da un hecho absolutamente increíble, porque habíamos podido votar por Perón una cosa que había estado dificultada, prohibida y proscrita hasta por un decreto 4161 que la fusiladora había puesto para prohibir pensar en peronista. Hace 47 años pasaba un episodio absolutamente inimaginable para los que eran peronistas y para los que no lo eran, porque había más de un 60 y pico % de votos que lo habían llevado de vuelta presidente de la Nación. El 12 de octubre de 1973, 18 años después de haber sido desplazado del poder, el general Perón asume la presidencia por tercera vez. Juan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandarán. Había vuelto Perón y lo habíamos hecho presidente de la Nación. Quizá acelerando toda su complicación de salud, quizá acelerándose su partida, quizá obligándolo a hacer lo que él no quería hacer, pero en realidad era una doble satisfacción. El hecho, por un lado, de saber que no había venido para eso, pero que el pueblo lo estaba obligando a ser presidente, y por el otro, que toda la oposición en su conjunto aplaudiera de pie cuando ingresaba el tercer presidente, la tercera presidencia de Perón, porque había regresado el Perón de todos, de aquellos que lo habían echado, que algunos sentados en las bancas estaban arrepentidos, otros no tanto, y de todos los otros que habían peleado para ese regreso. Pero sabe, en la tercera presidencia, Perón era la fórmula. O sea que se había proscrito el nombre Perón, el apellido Perón, y al final terminamos votando 2 veces en la boleta el mismo apellido. María Estela Martínez de Perón fue ungida vicepresidenta de la Nación y fue el primer caso en el mundo donde una mujer luego asumía la presidencia de la Nación, cuando aquel 1 de julio del 74 Perón se inmortalizó. Pero hay un hecho institucional que vale la pena recordarlo, sobre todo ahora, en este tiempo, en este siglo XXI, donde los presidentes parece que necesitan demasiado auxilio, demasiados ministros, porque lo hizo Macri, porque lo está haciendo Fernández, 21 ministros. ¿Sabe cuántos tenía Perón? Mire, se lo voy a contar. Ministro de Economía, ministro de Educación, ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, ministro de Defensa, ministro de Justicia y ministro de Bienestar Social y ministro de Trabajo. ¿Quiere que lo contemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ministros. Hoy hay 21.
Si con 8 ministros se podía manejar la Argentina de 20 millones de habitantes, y ahora tenemos una Argentina de 45 millones, alguno podrá estar imaginando, bueno, hacen falta 16. No, la burocracia institucional, aquella de crear ministerios, secretarías, direcciones, el de hacer todo un gran andamiaje estatal para poder pagar facturas políticas, es una cuestión de modé, es vieja, no sirve, no hace funcionar un país con mayor eficacia por tener mayor cantidad de ministros. Hace falta tener ministros eficientes y que el país funcione. Y fíjense ustedes, había alguien que venía del comunismo a cargo de la economía, José Bergelbar, que era el responsable de la CGE, la Confederación General Económica, y que tuvo inflación cero. ¿Escuchó? Inflación cero. En este gabinete, donde estaba José Bergelbar, estaba Jorge Tayana, el padre del actual Tayana, el ministro del Interior era Benito Jambí, el de Relaciones Exteriores Alberto Viñes, Ángel Federico Robledo, uno de los que había votado por la Unión Democrática junto con Luder, habían sido electores de la Unión Democrática y después habían pasado para este lado, y el que después denunció a Isabel, con el cheque, Robledo, integrante de logias masónicas, igual que Viñes, el ministro de Defensa, que era Robledo, el ministro de Salud, Antonio Juan Benítez, de Justicia, Antonio Juan Benítez, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, y el de Trabajo, Ricardo Otero. Con este gabinete arrancó, después hubo cambios. Ahora, ¿cómo puede ser? Él puso un trabajador, alguien vinculado a la UOM, en el Ministerio de Trabajo, Otero. Armó al ministro de Economía con un empresario, que no era peronista, pero que lo puso a trabajar al servicio de una decisión que él tomaba. Ministro de Educación lo puso a Tayana, a Jambí, que era un hombre del ejército retirado, lo puso a cargo del Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto lo puso Alberto Viñes, en Defensa Robledo, en Justicia Benítez, en Bienestar Social López Rega, Otero en Trabajo, y así con 8 personas conformó el Gabinete Nacional. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cuántos hacen falta para gobernar con eficacia, para gobernar con posibilidad de no cometer tantos yerros, de evitar caer en el área superpoblada de que esto no me corresponde, corresponde a no sé quién, y entonces vemos el nuevo organigrama? Miren, cuando hablamos con Duhalde hace un tiempo en una nota, Duhalde primero dijo que no hacían falta y después trató de justificar a Fernández diciendo que Fernández le había dicho que eran por los compromisos políticos. Los compromisos políticos se pagan de otra forma, no se pagan armando un gabinete con un paisano de cada pueblo que además no son representativos del voto mayoritario de los argentinos. Y este es el debate que hoy se está dando en la Argentina presente, donde se está discutiendo si va a haber o no cambio de gabinete. Presiona toda la prensa opositora diciendo que es Cristina la que pide cambio de gabinete. No es cierto. El cambio de gabinete se está pidiendo por inacción por gran parte de la sociedad, incluyendo gran parte del peronismo que está esperando que aparezcan los peronistas en el gabinete. Así que no es real que haya una presión del Instituto Patria como quieren presentar por allí. No. El presidente tiene la lapicera para nombrar a los ministros, para firmar los decretos, y está en uso absoluto de facultades y de poder. Nadie se lo puede cortar, nadie lo está presionando para que él no lo haga, y él ha dicho que por ahora no piensa hacer ningún cambio y que ha hecho un gran trabajo este gabinete. Es la opinión que respetamos, pero no coincidimos. Y entonces, como no coincidimos, pero el que manda es él, estamos observando desde una posición de aquellos que acompañamos para que se fueran los que estaban, pero que ahora estamos esperando que hagan lo que tienen que hacer. Y entonces, allí empezamos a ver todo el tiempo una enorme cantidad de dificultades en el pensamiento individual de dónde viene cada uno. Porque cada quien tiene su propia formación política, tiene su manera de interpretar las cosas,
Y entonces, mientras uno hace una declaración de un lado y otro hace otra declaración del otro lado, aparecen todo el tiempo cuestiones que le dan servidas a la oposición porque no hay una línea de pensamiento uniforme y porque además institucionalmente no funciona el Frente de Todos. Porque no funciona, porque no lo han hecho funcionar, que era lo que sí debería haber hecho funcionar el gobierno si quería institucionalizar y pagar favores políticos, haber tenido en todo ese junte ideológico que hizo el Frente de Todos un debate constante y permanente sobre cada una de las cosas que hay que hacer. No se hizo. Ni que hablarle del Partido Justicialista, que está ausente con aviso, absolutamente ausente, al punto tal que ni siquiera hizo una gacetilla informando que era el natalicio de Perón. ¿Qué podemos esperar entonces del PJ? Integrante mayoritario en fuerzas políticas y en votos, pero no en objetivos de decisión política. Y la Argentina entonces está hoy en un gran debate. La mayoría del pueblo argentino votó para que no entraran o repitieran los que estaban. Y ahora esa misma mayoría está autoanalizando cuál es su posición frente a las medidas que toma el gobierno de Alberto Fernández y los 21 ministros. Y aquí estamos, detenidos en el tiempo, yendo y viniendo con el análisis todas las veces que haga falta, pero simplemente en este 12 de octubre, feriado nacional, donde también estamos confundidos porque de la noche a la mañana pasamos de nuestra hispanidad a ser llamados casi terroristas, aquellos españoles que nos dieron, vinieron por supuesto a conquistar, no vinieron a colonizar, pero nos dieron además, aunque no lo hayan querido, todo lo que hemos heredado, y al punto tal que el Día de la Raza se llama raza no por nosotros, sino por los que no son hispanos, porque usted llega a Estados Unidos y le dicen raza hispana, o sea, ellos nos ponen como raza, o sea, los que supuestamente nos marcan como raza son los sajones, que dicen que nosotros somos una raza, no se animan a decir raza menor, pero en definitiva es lo que piensan. Así que aquello del Día de la Raza que ahora ha sido cambiado, porque no sea cosa de que se sientan mal los pueblos originarios y metemos en la bolsa a un montón de gente que no tiene nada que ver con lo originario, es como si quisiéramos hacer este comentario con plumas y tocando tambores. Seguramente el mensaje llegaría poco. El mundo ha cambiado de tal magnitud y de tal forma se ha acelerado que es casi absolutamente insólito querer negar nuestro idioma, hablar despectivamente de nuestros orígenes, negar la presencia y la heredad hispana, pero en el fondo y detrás de todo esto y en un imaginario progresismo se esconde el anglosajonismo que está, entre otras cosas, fogoneando un nuevo país en la Patagonia con algo que ellos han inventado como los mapuches, que no existen como raza, que son los araucanos disfrazados, que vienen del otro lado de la cordillera, y que hicieron una verdadera masacre con los originarios de este lado de la cordillera, y que se cambiaron el nombre porque cuando decían araucanos, todos se ponían en guardia. Nos han mentido en tantas cosas, nos tergiversan tantas otras cosas, que cuando uno se pone a pensar que han pasado 47 años del presidente Perón, sabemos a ciencia cierta que eso no volverá nunca, pero también sabemos que aquella Argentina tampoco vuelve. Y una cosa, éramos la mitad de la población. Posiblemente alguno esté pensando que era mucho más fácil manejar la Argentina. Probablemente. O a lo mejor el hombre que la manejaba tenía el doble de la capacidad de los de hoy.